5 misterios que aún no han sido resueltos. Número 1. El evento que ocurrió en Tunguska en Siberia. El día 30 de junio de 1908 en Siberia ocurrió un evento misterioso. Una gigantesca bola de fuego atravesó los cielos de la meseta central siberiana, desatando una explosión equivalente a 300 bombas atómicas. El fenómeno, conocido como el evento de Tunguska, derribó más de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados y dejó a los científicos perplejos por más de un siglo. La fuerza de la explosión fue tan poderosa que las ondas expansivas fueron registradas por barómetros en toda Europa y se sintieron a más de 65 kilómetros del epicentro. Durante las 2 noches siguientes, el cielo nocturno permaneció iluminado en Asia y partes de Europa, lo que generó múltiples reportes y especulaciones sobre lo ocurrido. Tuvieron que pasar 19 años para que se permitiera una misión hasta el lugar del desastre. En 1927, el mineralogista soviético Leonid Kulik fue el encargado de dirigir la primera expedición a Siberia para investigar lo que había ocurrido en Tunguska. El tiempo parecía haberse detenido justo en el momento de la explosión. Nada más comprobar la envergadura de la destrucción, Kulik ya apuntó la posibilidad de que el culpable de aquello hubiera sido un meteorito. O en concreto, un bólido. Los bólidos son meteoros que presentan un enorme brillo y que desde la Tierra se perciben como si fueran bolas de fuego. Así pues, la misión de Kulik se encaminó a localizar los restos de un gran cuerpo metálico, posiblemente de níquel, que corroborara las sospechas del científico. Pero transcurrió una década y nunca se encontraron ni restos de ningún cuerpo celeste ni del cráter que tendría que haber provocado un impacto como aquel. Algunas especulaciones fueron que sería un cometa. Se especulaba con la posibilidad de que, en realidad, el culpable del desastre hubiera sido un cometa, ya que él mismo está compuesto por agua congelada, por lo que al estallar desaparecen sin dejar ningún rastro. Pero para Kulik su hipótesis de que había sido un meteorito lo que había golpeado Tunguska seguía siendo la más plausible. Aunque hay más teorías. Se llegaron a plantear hipótesis, muchas un tanto muy fantasiosas. En 1965 se dijo que el objeto que explotó en Tunguska pudo haberse tratado de un meteorito de antimateria. En 1973 se afirmó que lo que chocó contra la Tierra en Siberia no fue un meteorito, sino un agujero negro. Algo que se ha demostrado es imposible, y los más tranquilos dijeron que era una nave extraterrestre. En 1978 se descubrieron en una turbera de la zona algunos fragmentos minúsculos que los investigadores creían que podían ser de origen meteórico. Número 2. La leyenda de Gil Pérez, el soldado español. La leyenda de Gil Pérez relata que un soldado del Imperio Español fue misteriosamente transportado en 1593 desde Manila, Filipinas, hasta la Plaza Mayor de la Ciudad de México en un instante. Tras aparecer confuso, fue arrestado por las autoridades, quienes inicialmente lo consideraron loco. Sin embargo, la historia se corroboró cuando un barco llegó con la noticia meses después del asesinato del gobernador de Filipinas, evento que el soldado había descrito. La leyenda, que inspiró a escritores e investigadores paranormales, se explica a menudo como un caso de teletransportación, un fallo en la realidad o incluso una abducción alienígena, aunque su origen exacto es un misterio. Número 3. La bestia de Gévaudan. La bestia de Gévaudan fue una criatura que aterrorizó la región de Gévaudan, actual Lozère, en Francia entre 1764 y 1767. Se describía como un animal similar a un lobo o un perro grande, causando numerosos ataques a personas, principalmente mujeres y niños, dejando un rastro de cadáveres mutilados, especialmente con heridas en el cuello. Aunque la teoría más extendida es que se trataba de lobos, posiblemente rabiosos, existen otras teorías que sugieren que podría haber sido un león, una hiena o incluso una criatura críptica. De 1764 a 1767, 2 animales, uno identificado como un lobo grande y el otro como un cánido parecido a un lobo, ambos fueron abatidos. El primero fue abatido por François Antoine, en septiembre de 1765. A partir de esta fecha, los periódicos y la corte real consideraron el problema resuelto y se desinteresaron por Gévaudan,
pero que según los aldeanos siguieron ocurriendo sucesos. El segundo animal fue abatido por Jean Chastel, vecino de la Bessey de Saint-Méry, el 19 de junio de 1767. Según las fuentes, el animal que habría eliminado Chastel habría sido la auténtica bestia de Gévaudan, debido a que después de esta fecha ya no se registraron ataques. Número 4. La mujer de Isdal o la mujer del Valle de Hielo en Noruega, fue encontrada el 29 de noviembre de 1970 en la remota región de Isladen en Noruega. Se supone que ese nombre solo era provisional, pero nunca fue reemplazado. No se sabe quién era y por qué fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado con quemaduras en todo su frente, haciéndola irreconocible, y su ropa fue destrozada. La autopsia también demostró que había ingerido una gran cantidad de pastillas para dormir. Curiosamente se encontró un mensaje codificado. Cuando se descifró el mensaje era una lista de lugares donde se había hospedado la mujer. Conforme avanzó la investigación era más claro que ella estaba involucrada en algún tipo de espionaje. Se encontró que hablaba inglés usando frases y un acento alemán marcado. Un testigo describió a una mujer caminando en el Valle del Hielo siendo perseguida por dos hombres que no estaban vestidos adecuadamente para las duras condiciones de clima. La teoría más aceptada dice que era algún tipo de espía. Visto en el contexto de la Guerra Fría, se dice que estaba trabajando para grupos de extrema izquierda. El caso fue reabierto en 2016 y con los nuevos avances de tecnología se descubrió que había nacido entre 1926 y 1934 en alguna parte de Alemania, o eso leí, pero el caso aún sigue desconcertando a todos los investigadores. Hoy en día, sus restos están en una cripta sin enmarcar y su ataúd hecho de zinc para prevenir la descomposición y en algún futuro seguir con la investigación. Número 5. Tarrare fue un francés que pasó a la historia por tener un hambre insaciable y comer, literalmente, todo lo que le pasaba por el frente. Vivió solo 27 años y durante ese tiempo fue ladrón, artista callejero y soldado, pero sus actividades solo tenían como objetivo intentar saciar la urgencia de su estómago. El hombre, conocido simplemente como Tarrare, nació en el seno de una familia pobre de un pueblo cercano a Lyon, Francia, en el año 1772. Se convirtió en leyenda por llegar a comer inmensas cantidades de comida, animales vivos o muertos, piedras, pasto y cosas que ninguna persona en su sano juicio podría imaginar. Como es obvio suponer, Tarrare tenía una o varias enfermedades. Cuando se habla de su caso se menciona un problema conocido como polifagia o hiperfagia, que consiste en comer de forma descontrolada sin lograr saciar el apetito.